digamos que iniciar un tratamiento con inmunoglobulinas. El día de hoy tenemos al doctor Jesús Domínguez, un amigo, un gran amigo, ya lo presentaron, es un subespecialista en terapia intensiva. Tenemos el orgullo que sea nuestro residente en la unidad y ha crecido como deben crecer todos los alumnos que están en nuestra unidad, ¿no? Él va a tocar el día de hoy un tema muy importante, que tiene dos nombres, PINS, MINS, pero se trata del síndrome inflamatorio multisistémico, el cual está aumentando, digamos, a nivel de todos los niños. En la edad, más o menos, ya el doctor lo va a decir, pero alrededor inicialmente era de 8 años, esa edad, el promedio en la que los tocaban. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar con ustedes al doctor Jesús Domínguez y las preguntas que tengan las hacen a través del chat y vamos a responderlas inmediatamente. Doctor Jesús Domínguez, muy buenas noches. Muchas gracias por el pase, doctor Tasaico. Es para mí un placer, bueno, como médico de la institución, poder hablar un poco sobre lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Bueno, no me considero un experto primeramente, simplemente voy a hablar sobre la experiencia que hemos tenido, el avance, y conforme se ha ido evolucionando la pandemia y la afectación en los niños en las diversas instituciones, que es lo que más nos interesa a nosotros, la data actualizada de las diferentes instituciones que hay en el Perú y también con evidencia a nivel internacional, ¿no? Si me podrían dar el pase para la presentación, por favor. Sí, doctor, para que pueda compartir pantalla. No puedo compartir pantalla. A ver si me ayudan con eso. Hola, ¿me podrían ayudar con compartir pantalla? ¿Ya, doctor, puede revisar? Ya, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, desde que empezó la pandemia, fue un reto para todos, ¿no? Un reto tanto para el manejo multidisciplinario, porque este síndrome implica una serie de especialidades, ¿no? Tanto especialidades como los pediatras mismos que inicialmente atienden en la unidad de emergencia, urgencia, el apoyo de cardiología pediátrica, de las diferentes especialidades de cirugía, de infectología, y que finalmente hay cierto un porcentaje que van a ser admitidos a una unidad de cuidados intensivos por las mismas complicaciones que se van a presentar este síndrome inflamatorio multisistémico. Bueno, primero mencionarles pues que la pandemia del COVID-19, desde que se declaró en marzo hasta actualmente la fecha, ha tenido una repercusión en todos los aspectos, ¿no? Tanto en las diferentes enfermedades a nivel de los niños, en las presentaciones, así como también el acceso a las unidades de terapia intensiva. Muchas veces hemos tenido que implementar, ¿no? Una terapia diferenciada, ¿no? Utilizando los protocolos de cuidados adecuados para disminuir el riesgo de contagio, sobre todo por la aerolización que podrían estar originando, ¿no? Asimismo, el soporte de, abismal en relación con los adultos, ¿no? Yo sé que muchas de las unidades de adultos algunas han desplazado ciertas camas de la unidad de cuidados intensivos pediátricos hacia adultos justamente por la alta demanda que ellos generan, ¿no? También el componente mental, ¿no? Tanto familiar como niños, ¿no? Así como también
la desigualdad que existe, ¿no? A nivel de los accesos hospitalarios y las visitas restringidas, que muchas veces esto crea un impacto social, ¿no? Y también aunado a toda esta pandemia con factores mentales y psicosociales, pues todo eso genera pues una gran afectación, sobre todo en la interacción familiar y en la interacción papá y mamá y el niño, ¿no? Y sobre todo que esta pandemia muchas veces se ha visto pues que se han cancelado una serie de intervenciones y las más afectadas han sido pues las cirugías selectivas, ¿no? En las cuales pues se ha tenido que prever muchos protocolos para poder disminuir el riesgo y por lo tanto pues adecuarnos a la atención adecuada del niño con COVID. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿el síndrome inflamatorio multisistémico es una sepsis o no es una sepsis? En realidad es un fenotipo de una sepsis, ¿no? De forma de poder eh, enfocarlo de esa manera. Las respuestas inmunes no son iguales, como menciona, como podemos ver en esta gráfica. Podrían parecerse, pero no son iguales, son diferentes en cada grupo poblacional, en cada, se podría decir, a nivel Latinoamérica, a nivel de Norteamérica, así como a nivel de lo que es Europa y Asia, ¿no? El comportamiento es distinto. Por eso es importante para mí, sobre todo, conocer la estadística actual, ¿no? De todas las instituciones y si es posible hacer un estudio multicéntrico de todas las instituciones para poder ver el impacto y la incidencia como la mortalidad de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico. En ello, enfatizar pues que cada población va a estar lógicamente interaccionado lo que es la parte genética, la parte lo que es el fenotipo de la función celular, ¿no? Y que como menciona acá en la lámina, que el mix no es igual en todas partes y el desenlace muchas veces va a tener que ver con la biología de los sistemas, o sea, del medio ambiental, de la genética, así como también la desigualdad que existe en nuestros servicios de salud. Esto porque tiene un impacto, de repente puede ser que los pacientes no tengan accesibilidad temprana o precoz, ¿no? Que esto va a generar a la larga una mayor estancia hospitalaria e inclusive un mayor riesgo de mortalidad en el paciente con un síndrome inflamatorio multisistémico cuando llega tardíamente a una unidad de terapia intensiva, ¿no? Bueno, hablando un poco desde el inicio, lógicamente, como ya lo mencionó el doctor Tasaico, es un nuevo espectro emergente del SARS-CoV-2 en niños, ¿no? No solo de COVID. Inicialmente, pues, hubieron varias definiciones, ¿no? Uno de ellos es lo que es el PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado al SARS-CoV-2, ¿no? Después hubo una definición de una enfermedad de Kawasaki asociada a temporada SARS-CoV-2 y los niños febriles con inflamación temporalmente asociada a SARS-CoV-2, ¿no? Desde abril y mayo, ¿no? Desde abril y mayo, pues, la CDC, la OMS, así como el Colegio de la Roger de Europa, intentaron hacer ciertos criterios, ¿no? Entre ellos les menciono, pues, una de las definiciones y los conceptos más aceptados sobre lo que es el PIMS, por ejemplo, el criterio de todo niño que tiene fiebre, que tiene una respuesta inflamatoria, con marcadores inflamatorios evidentes, que puedan tener uno o varios órganos disfuncionantes, puede ser a nivel hemodinámico, cardiovascular, respiratorio, renal, gastrointestinal, incluso enfermedades neurológicas. Hemos tenido pacientes con mix que no solamente el mix es compromiso cardíaco y shock, sino que también hemos tenido pacientes con mix, con problemas respiratorios, con problemas neurológicos que han tenido un desenlace fatal, ¿no? Siempre, lógicamente, el síndrome inflamatorio multisistémico, con cierto grado
de coincidencia con lo que es el síndrome de shock tóxico, así como también el Kawasaki, hay que descartar siempre sepsis, ¿no? Sepsis bacteriana y algunas patologías infecciosas asociadas a algún otro tipo de virus y sobre todo, pues, las pruebas, tanto del PCR como positivas o negativas, pueden estar presentes, ¿no? Entonces, desde abril hubieron todos estos criterios ya muy conocidos por todos ustedes, ¿no? La fiebre, ¿no? Y ciertas alteraciones a nivel de órganos, entre ellos abdominal, la diarrea, cefalea, linfadenopatías, ¿no? Lo que es el rash cutáneo y lo que es problemas a nivel respiratorio, ¿no? A nivel laboratorial, lógicamente, habían alteraciones hematológicas, ¿no? Causadas indirectamente por la estimulación después de 4 a 6 semanas de la exposición de la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Que podían producir autoanticuerpos y por consiguiente, pues, se podía producir, pues, una elevación de ciertos marcadores inflamatorios como la ferritina, el dimerodén, ¿no? Así como también marcadores a nivel de lo que es cardíaco, la troponina, el ProNP, ¿no? Y algún tipo de coagulopatía, ¿no? Imágenes también eran indispensables porque, como sabemos, el síndrome inflamatorio multisistémico va a afectar a varios órganos, no solamente a nivel cardiovascular, sino que también a nivel respiratorio, renal y también a nivel neurológico. Entonces, hay mucha evidencia que menciona que los exámenes auxiliares por imágenes nos ayudan bastante para poder tener un espectro más amplio y poder hacer una terapéutica más adecuada, ¿no? En esta lámina, bueno, pues los americanos en Estados Unidos lo definieron como mix, ¿no? Cuya definición le mencionan de acuerdo a la edad, menor de 21 años, fiebre, asociado pues a evidencia de respuesta inflamatoria, ¿no? Que tenían cierto compromiso, ¿no? Severo y que posteriormente pues requerían de una hospitalización y compromiso de 2 órganos involucrados, ¿no? Y también podían tener pues PCRs positivos para SARS-CoV-2 o pruebas antigénicas, que es lo que hemos observado y que vamos a ver más adelante, algunos estudios que hemos publicado y algunas otras instituciones que también han aportado mucho en la publicación nacional, ¿no? Y sobre todo la exposición que menciona acá 4 semanas posterior a la exposición. Algunos mencionan 4 semanas, otros mencionan entre 4 a 6 semanas post exposición a un contacto post-COVID, ¿no? Mencionar, pues, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? La prevalencia, generalmente todos los pacientes con PIMS o MIX, como lo quieran definir, la fiebre siempre va a estar presente. No se menciona, en algunas literaturas menciona más de 5 días, pero en realidad esto puede ser muy variable, pero siempre está presente la fiebre. El compromiso gastrointestinal es otra de las diferencias más significativas, sobre todo que hemos visto pacientes que vienen con dolor abdominal, eh, primero cursan con diarrea, dolor abdominal, rash cutáneo, ¿no? Lesiones mucocutáneas a nivel de la piel y que posteriormente pues hacen un compromiso de un colapso circulatorio debido al compromiso cardiovascular, ¿no? Como ahí podemos ver en un 79.3%, ¿no? Y lógicamente, pues, estos pacientes van a ser ingresados o a la urgencia o a una área crítica para poder ser monitorizados y poder ver la evolución de la enfermedad, ¿no? Hay diversos fenotipos. Se dice que esta enfermedad de síndrome inflamatorio multisistémico comparte ciertos criterios como el Kawasaki, pero vamos a ver posteriormente algunas diferencias significativas entre lo que es un Kawasaki Light y lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico para que no nos quede duda
del diagnóstico, que debe ser un diagnóstico temprano y precoz en el paciente pediátrico. En Ya, esta mi amor. lámina, en esta Bio, lámina baja. ustedes pueden ver, ¿no?, la similitud que puedan, si comparamos entre el mix y el Kawasaki, ¿no? Todos sabemos que el Kawasaki generalmente se presenta en una etnia asiática, ¿no? Y conforme llegó la pandemia, el mix es más prevalente en la población afroamericana, ¿no? Es importante la edad, ¿no?, de prevalencia. Siempre hemos visto un Kawasaki menos de 5 años. En el caso del mix puede ser a cualquier edad, ¿no? Pero generalmente la edad es mayor de 8 años. Siempre hay una posexposición. La diferencia es que en el mix hay un predominio de lo que es el dolor abdominal que no encontramos en el Kawasaki, ¿no? Así como también otra cosa importante es que los pacientes con mix van a hacer un shock, ¿no? Y este shock va a ser generalmente a nivel cardiovascular porque van a tener una disfunción ventricular, incluso objetivada con una ecocardio, ¿no? Y también esto va a tenerse en cuenta de que también va a haber una coagulopatía. Entonces son tres cosas importantes que debemos de ver entre ellos durante la evolución del mix, ¿no? El paciente que cursa con dolor abdominal, que tiene un compromiso circulatorio y la coagulopatía que pueda tener este paciente, ¿no? Que puede ser demostrada con un examen hematológico, ¿no? Que vamos a ver que va a haber una respuesta inflamatoria alta, va a haber una disfunción, el fibrinógeno va a estar aumentado, la ferritina va a estar aumentada, el dímero D va a estar aumentado. A nivel cardiovascular, el ProNP y la troponina van a estar incrementadas, que es diferente a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Lo otro, a nivel de la interpretación de cómo se produce y por qué se produce, es que en el caso del Kawasaki vamos a tener a nivel de lo que es inmunológico, esta va a ser mediada por IgA, ¿no? Por plasmablastos, ¿no? Por inmunocomplejos, ¿no? Que va a cumplir un rol importante la IgA, ¿no? A diferencia, pues, del mix. En el caso del mix, vamos a tener que va a haber un perfil de citocinas elevado, por ejemplo, la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa se van a estar incrementados, los cuales, aunados a la estimulación de la respuesta innata como es los neutrófilos, ¿no? Producto pues de que los neutrófilos van a tener lo que se llama una trampa extracelular, ¿no? En el cual estos van a estimular los macrocitos y por lo tanto van a producir pues una disregulación a nivel de la inmunidad innata y va a pasar a lo que se llama una inmunidad adquirida, ¿no? Tanto mediados por lo que es los linfocitos T, tanto los reguladores como los productores, ¿no? En el cual va a haber una disregulación a nivel de los linfocitos T. Bueno, la American, el AJA, ¿no? En forma resumida, para poder diferenciar, ¿no?, el compromiso tanto de Kawasaki versus un síndrome cardiovascular que puedan presentar los pacientes con COVID versus un síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Hay, como les mencioné, algunos criterios que van a compartir, ¿no? Pero de hecho, pues, lo que se menciona o la mayor incidencia del síndrome inflamatorio multisistémico es que van a ser de una raza étnica afroamericana y sobre todo que van a tener autoanticuerpos, la IgG va a estar aumentada, ¿no? Y podemos tener que un tercio de los pacientes que hacen síndrome inflamatorio multisistémicos van a tener una prueba molecular positiva, o sea, solamente un tercio, ¿no? Esto nos induce a que
este síndrome de respuesta inflamatoria pues es mediada por un síndrome de respuesta hiperinflamatoria, ¿no? Por autoanticuerpos, por complejos, de tal forma que van a dañar los vasos, ¿no? Y van a producir lesiones a nivel de diversos órganos, principalmente a nivel cardíaco, ¿no? Y van a producir disfunciones tanto en su funcionalidad como en su estructura, que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, cuando hay una exposición por la infección por SARS-CoV-2, el COVID, ¿no? Como se menciona acá, ¿no? Va a haber una disfunción endotelial justamente porque va a haber una liberación de citocinas, es lo que se llama un síndrome hiperinflamatorio, ¿no? A diferencia del Kawasaki, que bueno, la etiología todavía no podría ser de diversa etiología cuya finalidad al final va a producir un tipo de vasculitis y algunas lesiones a nivel anereumático a nivel coronario, ¿no? Entonces, el COVID-19 se podría decir que es un síndrome inflamatorio sistémico viral crónico, ¿no? Asociado al SARS-CoV-2, en el cual, pues, vamos a ver que estos pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico van a requerir de controles posteriores, no solamente el manejo debe ser agudo, sino que también el seguimiento a largo plazo, sobre todo si han tenido ciertas disfunciones a nivel cardiovascular, ¿no? En cuanto a los síndromes de citoquinas, es importante mencionar que el síndrome inflamatorio multisistémico, así como lo dice un síndrome, como lo dice la sepsis, van a compartir ciertos criterios con algunas enfermedades, ¿no? Podemos tener, como conversaba con algunos colegas latinoamericanos, que el mix es un fenotipo de la sepsis y por lo tanto, como toda sepsis, hay que descartar cualquier otro criterio que pueda asemejarse, ¿no? Incluso enfermedades malignas, enfermedades como síndrome de activación macrofágica, que muchas veces es la fase final de la sepsis, y por consiguiente, pues hay que tener un diagnóstico precoz y temprano para poder intervenir adecuadamente, ¿no? Entonces, como lo menciono acá, el mix no es igual en todas partes y el desenlace va a depender mucho de la biología, del medio ambiente, de la genética, ¿no? Acá podemos ver en la lámina que les menciono, ¿no? Lo que es la inmunopatología, ¿no? Siempre a la mano la fiebre, marcadores elevados de laboratorio, PCRs, hemos tenido PCRs muy altos, ferritinas incluso que pasan de 10.000, el dímero D alto, elevado, ¿no? Esto producto pues porque se va a estimular los macrófagos que a la larga van a producir una estimulación de los neutrófilos y por consiguiente estos van a generar unas citocinas que van a producir una citotoxicidad y unas lesiones, ¿no? Tanto a nivel cardiovascular, así como también alteraciones en lo que es tanto en la inmunidad innata, que es lo que está mediada por los neutrófilos y los monocitos, como la inmunidad adaptativa, que el mismo organismo, este postulado ya que pues después de 4 a 6 semanas post-exposición, lógicamente la IgG y los plasmoblastos van a intervenir en la creación de autoanticuerpos de tal forma que va a ser selectivo y va a producir daños a nivel del endotelio de diversos órganos, sobre todo de la microvasculatura y podrían producir microangiopatía trombótica, ¿no? En esta lámina podemos mencionarles, después de la exposición viral, ¿no? Como una enfermedad leve versus una enfermedad severa en el mix, cómo es el comportamiento, ¿no? De lo que es los anticuerpos, ¿no? IgG, así como también el interferón y la interleuquina 6, ¿no? Y a mayor gravedad, lógicamente, la interleuquina 6 va a estar mayormente prolongada y elevada, de tal forma, pues, que a diferencia de una enfermedad leve, pues, va a ser mucho menor, ¿no?
Para mencionar en cuanto a las diferencias entre lo que es el MIX-C, el Kawasaki, el síndrome de shock tóxico y lo que es el MIX, y también hoy en día han salido publicaciones de MIX en adultos, ¿no? Lo mencionan así, ¿no? Bueno, simplemente el corte de las edades, ¿no? En el caso del MIX-C, usualmente de 8 a 10 años, ¿no? En el caso del Kawasaki, menores de 5 años. La prevalencia en diferencia de género, generalmente hemos visto los pacientes con mix, generalmente el predominio es masculino, ¿no? La afectación generalmente, como ya les mencioné, es hispano-latino, africana, la fiebre siempre va a estar frecuentemente. Lo que no es común en el mix es encontrar linfadenopatías, ¿no? Que sí lo encontramos usualmente en el Kawasaki, ¿no? Así como también el Kawasaki no nos da alteraciones de colapso circulatorio, a diferencia del mix, que sí nos da una inestabilidad hemodinámica porque va a haber una disfunción ventricular del lado derecho y posteriormente pues todo lo que ya les había mencionado, tanto complicaciones cardiovasculares como complicaciones de marcadores y disfunciones de órganos, ¿no? Bueno, acá es el mismo cuadro simplemente para recalcarles acá, ¿no? Que en cuanto a la terapia, ¿no? Generalmente la primera terapia de elección es la inmunoglobulina, ¿no? Casi un 80% debe ser asociado a corticoides para que tengan una buena respuesta, ¿no? Y el porcentaje de lo que es el shock, como ustedes podrán ver acá, ¿no? Es mayor a diferencia del resto de las enfermedades, así como también el compromiso mucocutáneo, ¿no? Y el compromiso cardiovascular existente, ¿no? Igual acá a nivel de la hematología, ¿no? Vamos a tener muchas veces, hemos visto los pacientes con trombocitosis, ¿no? Incluso por encima de 450,000. Por eso es que muchas veces una de las terapias es darle aspirina, ¿no? También PCRs elevadas, ferritinas, ¿no? La linfopenia siempre está presente, pero no es un marcador de severidad. El dímero D, ¿no? Lo que sí son marcadores de severidad son la troponina elevada y el ProNP, que es lo que hemos visto frecuentemente. Y lo que generalmente deberíamos de dosar es el dímero D, así como también el factor 8, ¿no? Para poder ver el grado de severidad. Bueno, acá mencionarles nuevamente sobre lo que son las organizaciones mundiales, sobre los criterios. Algunos mencionan el punto de corte 19, otros 21, pero en realidad hoy en día se está mencionando que puede presentarse el mix a cualquier edad. Incluso hay evidencia que lactantes pueden tener un mix, lógicamente con los criterios ya mencionados, ¿no? En la revista Frontier de Inmunología nos menciona un poco sobre el fenotipo y la susceptibilidad, en el cual la posexposición de este SARS-CoV-2, lógicamente a nivel de los receptores de angiotensina 2, sabemos que en el niño la expresividad de este receptor de angiotensina va a estar disminuido y por consiguiente van a ser una enfermedad leve, pero la posexposición lo que va a hacer es producir pues inflamación, ¿no? Y liberación de citotoxinas inflamatorias, una cascada, de tal forma que va a producirse una autoinmunidad a nivel del mix, como ustedes podrán ver, que va a resultar lógicamente en alteraciones vasculares, así como también hemofagocitosis, que muchas veces nos confunden con algunas enfermedades en debut. También hemos tenido pacientes que fueron catalogados como mix, pero que posteriormente terminaron en un debut de un lupus o en un síndrome hematofagocítico secundario, alguna enfermedad reumatológica o alguna enfermedad que pudiera debutar con una leucemia, ¿no? La exposición al SARS-CoV-2, lógicamente, lo que produce, pues, son anticuerpos, ¿no?
tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida, que al final, a la larga, va a producir un síndrome hiperinflamatorio, ¿no? Para que podamos ver acá, a nivel de la vía aérea, se produce una pirosis, ¿no? Un concepto muy frecuente en una unidad de cuidados intensivos para nosotros, en el cual va a haber, se podría traducir como una liberación de ARN viral, ¿no? En el cual pues va a producir una inflamación local y lógicamente esto va a estimular a los macrófagos y esto va a producir una mediación de estimulación de neutrófilos y linfocitos, ¿no? Y a la larga van a producir pues autoanticuerpos, que es lo que va a desencadenarse y lo que la evidencia actualmente menciona como mecanismo probable de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, si nosotros comparamos o nos hacemos una comparación de los niños con afectación con COVID versus a los adultos, la respuesta inflamatoria de citoquinas, lógicamente regulada por las células T, es alta en los pediátricos, a diferencia que los adultos, ¿no? Lógicamente que es contrario a la severidad, ¿no? En los niños la severidad se reporta casi un 1%, en el adulto entre 10 a un 20%, ¿no? Esto es un gráfico muy esquemático en el cual pues la exposición a nivel nasofaringeo, la colonización, puede haber infección pulmonar o no, pero esto lo que sugiere es que va a haber una estimulación de la activación del macrófago y este posteriormente pues va a estimular a lo que son las células T y las células B, los plasmoblastos y al final van a producir autoanticuerpos, ¿no? Que se va a ver reflejado este síndrome multiinflamatorio sistémico con afectación de diversos órganos, ¿no? Siempre tener en cuenta que siempre va a haber una predisposición genética. No todos los niños que se exponen a las 4 a 6 semanas por una infección por SARS-CoV-2 van a hacer el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Eso no es, al menos dentro de los estudios y la evidencia, no, no es, no se ha mencionado en la parte genética, ¿no? Casi un tercio hemos tenido pacientes que no solamente encontramos IgG, algunos hemos tenido pacientes que incluso no hemos tenido IgGs negativas para SARS-CoV-2, pero que sí ha habido exposición de algún familiar en contacto. O lo otro, como menciona en la literatura, que un tercio de los pacientes van a salir positivos o se le aísla positividad a lo que es el PCR molecular para SARS-CoV-2. En líneas generales son todos estos las alteraciones que se van a producir en el síndrome inflamatorio multisistémico. Acá para diferenciarlo entre el Kawasaki y el mix, para que no haya dudas de la diferenciación entre una enfermedad de Kawasaki versus un mix C, ¿no? Entonces, siempre el mix va a ser una presentación atípica de un COVID-19 post-exposición, ¿no? Como ustedes verán acá, en la revista publicada de Pediatric de Neumología, ¿no? La fiebre siempre encabeza, ¿no? Los síntomas gastrointestinales en un 87.3%, ¿no? El rash, que también suele presentarse, la afectación sobre todo de los pacientes que son, entre comillas, eutróficos, pero que tienen obesidad o tienen asma, también llegan dentro de este tipo de presentación, ¿no? Y la raza hispana, que es la más frecuente, ¿no? Mencionarles, acá tenemos un resumen de la fisiopatología que ya les había mencionado. La clínica es importante, poder detectar precozmente y las manifestaciones cardiovasculares, ¿no? Disfunciones ventriculares hemos visto, que es la más frecuente. Hemos visto también cámaras cardíacas dilatadas. A diferencia del Kawasaki, si bien es cierto, se reporta dilataciones coronarias y lesiones aneurismáticas,
pero no es tan frecuente como en el Kawasaki, en el caso del MIX, pero sí se reporta, ¿no? Trastornos a nivel del ritmo sinusal, también hemos visto trastornos de conducción en algunos tipos de pacientes, entonces vamos a ver. Bueno, mencionarles, como ya les había indicado, el síndrome inflamatorio multisistémico, pues se podría decir que es una sepsis y por consiguiente va a tener fenotipos esa sepsis, ¿no? Tenemos lo que es la inmunoparálisis, o sea, la inmunoparálisis adquirida, asociada, ¿no? De un fenotipo de sepsis, el TAMOF, y todos a la larga van a terminar en lo que es el síndrome de activación macrofágica. Es por eso que hay que hacer una diferencia exhaustiva en aquellos pacientes que muchas veces eh, no cumplen ciertos criterios para mix, pero que sí estamos sospechándolo. Entonces, ahí también tiene que intervenir el equipo multidisciplinario como hematología para poder hacer un buen aspirado de médula ósea y poder diagnosticarnos un síndrome de activación macrofágica asociado pues al mix. Entonces, el shock puede tener varios fenotipos, como ya les mencioné, y a la larga pueden hacernos ver un síndrome de activación macrofágica que va a tener elevación de ferritina, plaquetas disminuidas, ¿no? Y algunos enzimas hepáticas que van a ser aumentadas, que también dentro del contexto del tratamiento va a ser similar al paciente que cursa con un síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Como la inmunoglobulina, la metilprednisolona y la anakinra, ¿no? Entonces, hay varias enfermedades que tienen ciertas similitudes y por lo tanto hay que hacer un diagnóstico diferencial exhaustivo, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, la sepsis, que al final va a producir un síndrome de disfunción orgánica múltiple con un síndrome de activación macrofágica, ¿no? Que hay que descartar en un paciente con mix, también enfermedades linfoproliferativas y reumatológicas, ¿no? Entre ellas el lupus, que también están de la mano, que puedan compartir, ¿no? Puntos claves para poder diferenciar entre un mix y un Kawasaki, mencionarles el punto de corte de la edad, ¿no? De la presentación, no necesariamente pues es del todo adecuado, pero quizás nos podría ayudar, ¿no? Por ejemplo, la obesidad es más frecuente que los pacientes puedan presentar mix, el debut a nivel gastrointestinal, la exposición 4 semanas o 6 semanas después del virus por SARS-CoV-2 y las enzimas inflamatorias, ¿no? Cosa que el Kawasaki no comparte algunas de estas características y son diferentes, ¿no? Entonces, siempre desde que empezó la pandemia, nos preguntábamos nosotros que habían más preguntas que respuestas, ¿no? Porque en realidad era así, era una enfermedad que recién estamos aprendiendo y que creo que todos conforme se vaya saliendo mayor evidencia y mayor comprendiendo más los mecanismos, podríamos determinar, ¿no? El grado mayor o menor de severidad de un síndrome inflamatorio multisistémico, por qué en niños mayores y en obesos el debut del síndrome inflamatorio multisistémico, la relación que pueda existir entre Kawasaki y MIX, el riesgo de aneurismas coronarios y biomarcadores, ¿no? Así como también el rol del daño a nivel de la microcirculación. Y podemos afirmar que es un inmunofenotipo de la sepsis, por lo tanto el SARS-CoV-2 asociado a un síndrome de activación macrofágica, ¿no? Entonces son múltiples preguntas que respuestas que quizás podamos ir dilucidándolas conforme vayamos entendiendo un poco sobre esta patología. Acá tenemos un espectro de las anomalías ecocardiográficas de los pacientes con biomarcadores. A la cabeza, como ustedes verán, la disfunción ventricular global, ¿no? Es la que más frecuentemente se reporta en la literatura. Puede haber derrame pericárdico también, anomalías de lo que es el movimiento de la pared del ventrículo izquierdo,
y también disfunciones ventriculares, ¿no? Que es lo que más comúnmente y lo que va a colapsar, ¿no? En nuestra institución, mencionar pues que nuestros colegas siempre reportaron los primeros casos, ¿no? Los primeros 8 casos en la institución. Es un gran aporte inicial, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? De todos estos casos, el caso 7 el caso 7 fue el que nos ingresó a nuestra unidad de... Jesús, el audio. Doctor Audio. Jesús. No se escucha. Perdón. Ahora sí, disculpe. El caso 7 fue uno de los casos que nosotros lo recibimos en la unidad de cuidados intensivos. Siempre con mucho temor, ¿no? Porque lógicamente en ese entonces no conocíamos bien el espectro del contagio de los niños, ¿no? Hoy en día se sabe que los niños tienen menor carga viral y que el síndrome inflamatorio multisistémico muchas veces pues generalmente no contagia o salvo pues que tenga un hisopado o un PCR positivo. Siempre en este paciente fue de sexo masculino, siempre debutó, como menciona la literatura, con dolor abdominal, la fiebre y todas las características que ya les había mencionado, ¿no? Este paciente recibió inmunoglobulina, ¿no? En aquel entonces solamente recibió inmunoglobulina, no recibió corticoides, como que actualmente se menciona en las últimas evidencias que la inmunoglobulina asociada a corticoides mejora la respuesta del paciente que tiene compromiso cardiovascular, ¿no? Este paciente fue sometido a nuestra unidad, recibió aspirina, enoxaparina. En aquel entonces, bueno, no había evidencia todavía de ivermectina y hoy día pues ya se ha desterrado completamente el uso de la ivermectina. Pasó a nuestra unidad con un shock, ¿no? Un shock generalmente de tipo cardiovascular, ¿no? Como ustedes pueden ver, este paciente estaba con infusión de vasoactivos, estaba con dosis altas, con adrenalina 0.3 microgramos por kilo, y también teníamos noradrenalina, ¿no? Para mantener la vasoplegia asociada a este paciente. Acá pudimos hacerle una ecovisión, ¿no? Porque este paciente tuvo una disfunción ventricular en la noche, que yo sé que muchas veces es importante hacer una ecovisión, aunque no podamos calcular adecuadamente, pero podemos ver de forma grotesca, pues, el movimiento del corazón, ¿no? Entonces le hicimos una ecovisión y eso fue lo que teníamos, ¿no? A pesar de dosis altas de adrenalina y noradrenalina, ¿no? Igual había cámaras dilatadas, ¿no? La contrahabilidad, si bien es cierto, se podía decir que estaba moderado, pero la vasoplegia intensa que tenía este paciente, que incluso ingresó a ventilación mecánica, nos hizo pues utilizar un inotrópico más, ¿no? Entre ellos utilizamos el levosimendan, ¿no? Y la respuesta fue espectacular. Después de las 24 horas de infundido el levosimendan, mejoró completamente la, la contractibilidad, así como también pudimos destetarlo rápidamente de la ventilación mecánica. Hicimos también este paciente una ecovisión a nivel pulmonar y podemos observar varias líneas A, ¿no? En las cuales este paciente, a consecuencia de la disfunción miocárdica y a la sobrecarga hídrica, estaba haciendo pues un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, mejoramos completamente eso y luego de las 48 horas el paciente fue destetado y posteriormente se logró salir de la ventilación mecánica, ¿no? Este paciente pues tuvo una evolución favorable, ¿no?
Y bueno, pues una de las causas que más comúnmente se menciona es pues las disfunciones, las cámaras dilatadas y la vasoplegia, ¿no? Este es otro caso que también me llamó mucho la atención, un paciente de 11 años, en el cual pues ingresa a emergencia. Este es un caso de otra institución, estoy haciendo un recuento de los casitos que hemos visto, pero que me parecen muy interesantes, ¿no? En el sentido de que tuvo casi todos los criterios para mix, ¿no? Incluso los exámenes auxiliares inflamatorios elevados. Se le dio de alta, ¿no? Pero recibió dosis de inmunoglobulina y aspirina, se le dio de alta. En ese entonces todavía, pues, no teníamos, pues, tan claro esta patología en el cual, pues, estos pacientes deberían pues quedarse hospitalizados para poder monitorizarlos adecuadamente, ¿no? Pero posteriormente persistía febril, ¿no? Y a pesar de las lesiones eritematosas y todo el compromiso que se exacerbó posteriormente, se continuó una dosis de inmunoglobulina, ¿no? Estas son las imágenes, ¿no? Bueno, con el permiso del paciente y del familiar lo expongo, pues, bueno, estas son las lesiones características, ¿no? A nivel mucocutáneo y las lesiones que podemos observar a nivel del tórax y a nivel de las extremidades, ¿no? En cuanto a lo que es la analítica, cursaba con leucopenia, la proteína C incrementada, ¿no? Algunos tipos de marcadores inflamatorios elevados, ¿no? Y lo que más nos llamaba la atención era lo que se había encontrado a nivel de la ecocardiografía. Este niño tuvo 2 ecocardiografías, ¿no? Una de ellas al ingreso, ¿no? Del año pasado, en el cual mencionaba una dilatación leve del tronco de la coronaria izquierda y descendente anterior. No había neurisma, la fracción de eyección estaba en un 63%, el control posterior al reingreso tenía dilatación del tronco de la coronaria izquierda y de la descendente anterior, circunfleja y de la coronaria derecha, ¿no? Y la fracción de eyección post segunda dosis de inmunoglobulina mejoró a un 75%, ¿no? El paciente después de la segunda dosis tuvo un Z-score, ¿no? De más 3.51, ¿no? Y también a nivel de la descendente anterior, un Z-score de 4.5 y de la coronaria derecha de 4.5, ¿no? Se decidió dar de alta y control dentro de las 4 semanas después y lógicamente se dio como mantenimiento aspirina y controles ecocardiográficos seriados, ¿no? Este es otro paciente que tuvo una evolución muy abrupta, muy tórpida, una niña de 7 años, de 5 días, que también cursó con dolor abdominal. En este caso, en esta niña fue intervenida quirúrgicamente, ¿no? Por la sospecha alta de una apendicitis aguda, ¿no? Asociada a vómitos, exantema y eritema conjuntival, ¿no? Esta niña, por la descompensación en el posoperatorio, ingresó a ventilación mecánica. Esta niña no solamente tuvo un compromiso abdominal, sino que también tuvo una neumonía asociada a SARS-CoV-2. Se tuvo un hisopado positivo de esta niña, de un PCR positivo, a nivel del ecocardiograma, y como ustedes podrán ver las imágenes, las lesiones típicas, ya desde la primera ola, ya nosotros evidenciamos las lesiones típicas en vidrio esmerilado, ¿no? Si bien es cierto, fueron pocos los casos en la primera ola, que ahora que en la segunda ola ya la predominancia es netamente respiratorio. Igual los mix, en la primera ola eran predominantemente los síndromes inflamatorios multisistémicos. Ahora estamos viendo también mix que están llegando, ¿no? Pero que están teniendo muy buena evolución
pero con una detección temprana y una intervención oportuna, ¿no? En el caso de esta niña, lo más resaltante es que se le hizo un TAC y se encontró ¿Qué dijiste? que tenía a nivel ecocardiográfico dilatación severa de las cámaras derechas, tenía un septum paradojal, una función sistólica biventricular, un TAPSE de 14 milímetros con una fracción de eyección de Simpson de 65, ¿no? La contractibilidad del ventrículo izquierdo aparentemente estaba adecuada, lo que sí tenía signos de hipertensión. Ahí está dejando entrar, ¿no? Hipertensión pulmonar severa, insuficiencia mitral leve y tenía una efusión pericárdica leve para moderada, ¿no? Pero a pesar de eso estuvo en la unidad de cuidados intensivos, pero esta paciente evolucionó mal en el sentido de que hizo signos de pretaponamiento, ¿no? Como puedan ver, este es el control posterior a los 4 días de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y podemos ver ahí un derrame pericárdico con un septum interventricular, con un signo paradojal, con algún tipo de grado de dilatación de cámaras, ¿no? En el cual esta paciente fue sometida a también la intervención del equipo de cirugía de tórax, en el cual se le hizo una ventana pericárdica y nos ayudó mucho a poder drenarlo. Lógicamente, lo que se obtuvo fue un líquido inflamatorio citrino, ¿no? En el cultivo salió todo negativo, ¿no? Felizmente, esta paciente evolucionó bien y fue dada de alta, pues, con controles posteriores por cardiología. Ahora, es importante hacer trabajos multicéntricos a nivel nacional en el sentido de que, si bien es cierto, cada institución quiere publicar sus casos, eso es aceptable y me parece muy bueno, ¿no? Pero sería adecuado hacer un trabajo colaborativo para saber datos exactos e incluso si uno ingresa al MINSA, no hay registros óptimos de lo que es la cantidad que hay de síndrome inflamatorio multisistémico, de la estancia hospitalaria a nivel, y del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, así como también de la mortalidad. Solamente hay algunas encuestas por algunos colegas, ¿no?, de las diversas unidades, pero también vemos que eso es un subregistro, ¿no? En realidad se debería tener un dato fidedigno de eso, ¿no? Y yo creo que como institución que somos, como un hospital de referencia de tercer nivel, deberíamos ser uno de los una iniciativa para que el resto de hospitales podamos contribuir a la estadística adecuada, ¿no? Esto es un estudio que se mandó en la revista de Medicina de Salud Pública, ¿no? Esto es de nuestra realidad, ¿no? En realidad, PIMS se encontraron 43 pacientes en aquel entonces, entre abril a septiembre del 2020. Como ustedes verán, ¿no? Tuvimos 3 pacientes con PCR positivos, ¿no? O sea que si está presente, se puede aislar el PCR para SARS-CoV-2, ¿no? Dentro de los pacientes con MIX, ¿no? El IgG está presente también. Las alteraciones gastrointestinales y mucocutáneas eran los más significativos que se presentaron. Y en la lámina que ustedes pueden observar es los marcadores cardíacos. Miren, hemos tenido ProNP, ¿no? Miren, 17.762, o sea, una barbaridad, ¿no? En referencia a lo reportado por algunos otros estudios en los cuales estos pacientes hicieron clínica de shock, ¿no? De colapso circulatorio, ¿no? Y bueno, pues también la troponina y algunos marcadores que también podríamos pues analizarlos posteriormente, ¿no? Los días que tuvieron, por ejemplo, que ingresaron, ¿no?, transferidos a UCI fueron 17, los días en UCI 5 y en ventilación mecánica
¿no? Un promedio de 4.5. De los 43 pacientes, 17 pacientes hicieron shock circulatorio, ya sea cardiovascular o ya sea vasoplegia. Así como también se reportaron aneurismas coronarios, ¿no? En una cantidad menor. Pero la característica más significativa fue pues la presentación del shock debido a la disfunción ventricular. Este es un reporte inicial de un paciente que los colegas, bueno, lo publicaron, ¿no? Un niño obeso, asmático, ¿no? Que ingresa con un cuadro respiratorio, inicialmente con un dolor abdominal, con lesiones típicas, pues, de un mix, ¿no? A nivel mucocutáneo, y se puede evidenciar, pues, el agrandamiento de la cámara torácica, perdón, del corazón. Se hace una ecovisión y se encuentra, pues, un derrame pericárdico con signos de pretaponamiento. Este paciente es drenado, ¿no? En ese entonces no conocíamos lo que era el síndrome inflamatorio multisistémico porque era un niño que, si bien es cierto, tenía todo lo que es el contacto, así como también los anticuerpos de IgG para SARS-CoV-2 positivos, pero que al final este paciente tuvo un desenlace fatal, ¿no? Fue tanta la respuesta hiperinflamatoria que hizo un stroke, ¿no? Así como este paciente, hablando con colegas de casos aislados de otras instituciones, como por ejemplo la Almenara, inclusive también han tenido mix asociados a problemas neurológicos, ¿no? Problemas con stroke, con encefalopatías, ¿no? Que deberíamos, pues, poner mucha atención. Por eso las recomendaciones actuales de lo que es el consenso de reumatología, que es uno de los consensos más aceptados para lo que es el manejo del paciente del síndrome inflamatorio multisistémico, menciona que hay que hacer un descarte de todos los órganos, ¿no? Que estamos pensando. En el Hospital de Villa El Salvador, como nuestra unidad inicialmente, todo se fue implementando a una unidad pues diferenciada, ¿no? La gran mayoría de nuestros pacientes de nuestra institución fueron pues derivados o centralizados hacia una determinada unidad de cuidados intensivos, ¿no? Lo que vimos en los pacientes con mix es que así como también producto pues de que la mortalidad de 21 pacientes, tuvimos una mortalidad de un paciente, ¿no? Tuvimos un debut significativo, se podría decir, para esta pequeña muestra, ¿no? De 11 pacientes que debutaron con un compromiso de stroke, ¿no? Que dentro del contexto del mix de que actualmente se menciona, incluso los reportes a nivel internacional también menciona el síndrome inflamatorio con debut de stroke y del sistema nervioso central, ¿no? Un poco para mencionarles sobre algunos criterios que menciona, esto es el consenso de la guía de reumatología, es la versión 2 recientemente publicada en abril, ¿no? Ahí tienen la fecha, ¿no? Bueno, pues simplemente... Puedes cambiar las diapositivas. Simplemente mencionarles pues que acá tenemos el colegio del Royal a nivel pediátrico europeo, la CDC y la OMS. El más sí. No está cambiando la diapositiva. A ver. ¿Ahí cambia? No, no cambia. No. Estamos en taponamiento cardíaco y hemorragia intracerebral. A ver, ¿qué pasó?
A ver, voy a volver a compartir. ¿Ahí? Ahí sí, sí, sí. Bueno, disculpen, me estaba guiando simplemente. Bueno, como les mencionaba, sobre los criterios, bueno, ya hemos hablado sobre las definiciones. El más aceptado es la definición europea por el Colegio de Royal Pediatrics, ¿no? Europeo, ¿no? La CDC y la OMS, perdón, ¿no? Los puntos de corte, ¿no? Y las características diferenciales que cada uno tiene, ¿no? Y sobre todo el PCR, que puede ser positivo o negativo, y generalmente es positivo en 1/3, ¿no? En esta guía es importante poder mencionar que la mayoría de los pacientes que hacen síntomas leves con mix tienen una rara complicación por infección por SARS-CoV-2. Ese es un consenso alto, ¿no? Que llegaron en esta guía. También mencionarles pues que siempre hay que investigar en el mix, como ya les mencioné, posibles infecciones, ¿no? Y causas no infecciones secundarias, o sea, de diferente etiología, ¿no? Entre ellos la malignidad, ¿no? Para las causas de tipo no infecciosas, ¿no? Investigar siempre e incluir sobre todo imágenes, ¿no? Como ya les mencioné, que el síndrome inflamatorio multisistémico puede afectar tanto a nivel pulmonar, abdominal y como del sistema nervioso central, ¿no? Es un nivel de consenso alto. De igual forma, mencionarles pues que el modo de presentación y la evaluación admitida inicialmente debe ser pues de acuerdo a por órganos para poder nosotros hacer una intervención lo más próxima y adecuada posible, ¿no? En cuanto a lo que es el diagnóstico de lo que es el mix, la comparación entre el mix y el Kawasaki, mencionar pues que el diagnóstico y el tratamiento muchas veces requieren de una pericia, pero lógicamente con lo que ya les mencioné es importante hacer la diferenciación tanto a nivel analítico como las características clínicas que se podrían presentar, ¿no? Esto es un poco para mencionarles en la guía de reumatología, fiebre, por ejemplo, más de 38, el contacto epidemiológico, los síntomas que ya les mencioné. Si presentaba esto, lógicamente, considerar e investigar que podría tratarse de un mix, ¿no? Ver si el paciente tenía una presentación de shock, ¿no? Que pueda ser de causa de otra etiología, por ejemplo, el síndrome de shock tóxico, habría que descartar algún tipo de germen, ¿no? Y si lógicamente se descartaba y si no tenía, pues podíamos hacer una evaluación y considerar el mix. Lógicamente con todas las evaluaciones, tanto epidemiológicas como hematológicas, ¿no? Una vez que el paciente era hospitalizado a nivel del mix, lo que menciona la guía, lógicamente es, si es mix, lo que menciona el tratamiento de primera línea es la inmunoglobulina. Y generalmente es 2 gramos por kilo. Lo que menciona es que a veces tenemos pacientes que pesan 50 kilos, 60 kilos, siempre trabajar con el peso ideal del paciente y siempre darles la inmunoglobulina a 1 miligramo por kilo, puede ser en 2 días, partido 1 miligramo por kilo en un día y el segundo día la otra dosis. Y siempre pasarla en una infusión de 12 horas. Como dosis máxima de gramos de inmunoglobulina, se menciona hasta 100 gramos como dosis máxima. Y podríamos asociar metilprednisolona, ¿no? A una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día, ¿no? Del peso del paciente. Si el paciente era refractario, asociábamos pues, a pulsos de metilprednisolona, que es lo que recomienda la guía, ¿no? De 10 a 30 miligramos por kilo día, ¿no? Y si a pesar de esto no mejoraba, pues altas dosis de anakinra. A nivel nacional no contamos con anakinra, pero solamente hemos llegado hasta pulsos de metilprednisolona
ha sido muy buena, ¿no? Esto era para el paciente siempre descartando si tenía shock o no tenía shock, ¿no? Ahora, si el paciente no tiene shock, o sea, no tiene compromiso de colapso circulatorio, él siempre sigue siendo la inmunoglobulina sola, y bueno, siempre puedes ver si es refractario o no, ¿no? Y si es refractario, lógicamente, intensificar el tratamiento, ¿no? Después de publicada esta guía, ¿no? Se envió una carta de lo que era la anticoagulación, ¿no? Debido a que estos pacientes que ingresaban a una unidad de cuidados intensivos, debido a lo complejo que existía y con el riesgo tromboembólico, así como también el paciente, la inmovilización, la inflamación sistémica, la utilización de dispositivos como catéter venoso central, recomendaban ellos pues valorar una anticoagulación de tipo profiláctica, ¿no? Acá a nivel de la terapia inmunomoduladora, sí. Tenemos un minuto. Ya. Bueno, voy avanzando. Simplemente mencionarles que el tratamiento, pues, inmunomodulador siempre ha sido eficaz, ¿no? Y que las dosis de inmunoglobulina, como ya les mencioné, eran lo adecuado, ¿no? Bueno, la dosis a nivel de anticoagulación y antiplaquetaria, pues menciona que si había evidencia de trombos y si la fracción de eyección era menos de 35%, deberían de recibir anticoagulación, ¿no? Sobre todo, y si el Z-score estaba por encima de 10, y había una documentación de trombosis, también era una indicación para enoxaparina, ¿no? Los glucocorticoides y la anakinra son los de primera elección para la terapia inmunomoduladora. Esto es la guía de lo que es en el AJA. Mencionarles simplemente que la prevalencia, ¿no? A la mano, la elevación del ProNP en un 78 a un 100%, y lo que es el shock cardiogénico versus vasodilatatorio en un 50-80%. Y la disfunción ventricular, que siempre estaba presente en un 31 a un 58%. Estos son los estudios. Como ustedes verán, el ProNP siempre se encontraba incrementado. Esto en cuanto a, esto era una guía del AJA de lo que recomienda, si el mix, si hay compromiso normal, pero con las arterias coronarias, había que hacer un seguimiento tanto de EKG, de las enzimas cardíacas y ecocardiográficas. Si había compromiso disfuncional y ventricular, también había una serie de indicaciones, así como también un MIS con compromiso de las arterias coronarias. Como ustedes verán acá en el AJA, la mayor frecuencia que se reportó en los diferentes países fue la disfunción ventricular, ¿no? A diferencia del aneurisma coronario, ¿no? Bueno, este fue un algoritmo hecho por, o propuesto por el consenso de lo que es New York. Hizo también un protocolo de manejo, pero esto en realidad fue similar. Lo único que se basó, o la diferencia del resto de la guía, fue en base al score del BIS, ¿no? De lo que es el índice de shock, ¿no? Este es el índice de shock para que algunos, si no lo conocen, con esto, según la dosis de vasoactivos que tenía el paciente, ¿no? Se hacía la intervención de leve, moderado y severo, y dependiendo del score que teníamos, y se le daba el soporte ventilatorio, ¿no? Y se le daba el tratamiento, como se menciona acá, ¿no? Con corticoides o con inmunoglobulina asociada y anakinra, ¿no? Esto es para mencionarles en cuanto a lo que es el Kawasaki y el mix, ¿no? Las alteraciones de acuerdo a las edades. Mencionarles pues que en el caso del mix propiamente dicho, la afectación cardiovascular, miocárdica y las alteraciones mucocutáneas eran siempre frecuentes, ¿no? Igual acá, ¿no? Si hacemos una diferenciación analítica, ¿no? Lo que es la predominancia de la ferritina con el ProNP y la troponina y con el PCR estaban más frecuentemente presentes en el mix, a diferencia del Kawasaki,
que generalmente pues tenía, si bien es cierto, afectación de la ferritina, pero no muy altos, la hipoalbuminemia estaba presente en el Kawasaki, ¿no? Este es un estudio también publicado en el Pediatrics para que puedan ver el compromiso del shock, que siempre estaba persistente la fiebre, el compromiso gastrointestinal y cardiovascular, ¿no? Que es lo que más uno trata de prevenir las complicaciones a nivel de la UCI. Bueno, los marcadores en cuanto a la tendencia y a la intervención después de la dosis de la inmunoglobulina asociada a metilprednisolona, pues vemos pues que la troponina y lo que más disminuye después de la intervención de la inmunoglobulina y corticoides es el ProNP, ¿no? Esto es un estudio latinoamericano que también participaron también instituciones tanto del Hospital Rebagliati como del Hospital San Bartolomé, en el cual el uso de antibióticos, ¿no? Como ustedes verán en la guía, no menciona utilizar antibióticos, incluso como profilaxis, pero siempre el riesgo siempre está presente, sobre todo en la primera atención, si eso no es mix, y siempre se da un tratamiento empírico, ¿no? Y acá se vio pues que la cefalosporina era la que mayormente se utilizó, ¿no? También mencionarles que la inmunoglobulina asociada a los corticoides, que era la metilprednisolona, era mejor que dar inmunoglobulina sola, ¿no? En este estudio. Igual acá, la Sociedad de Reumatología Italiana, ¿no? También, en realidad lo mismo, recomienda, ¿no? La inmunoglobulina y los corticoides, ¿no? Utilizar Dexa versus metilprednisolona, han salido estudios que la metilprednisolona tiene mayor superioridad que la dexametasona, ¿no? Como indican acá, ¿no? Incluso la respuesta es mucho más rápida, ¿no? Se podría utilizar, sobre todo en pandemia muchas veces tenemos déficit de algún tipo de corticoides, sobre todo la metilprednisolona, podríamos utilizar dexametasona de 0.5 miligramos por kilo. Acá para ver la mortalidad, siempre se asoció la mortalidad a un PCR elevado con una ferritina elevada por encima de casi 1980, ¿no? Acá para poder ver los marcadores tanto inflamatorios, cardiovasculares, como distensión, como disfunción endotelial y la respuesta inmune, y podemos ver que en el PINS, nuevamente, se menciona pues la expresividad alta de lo que es la ferritina, el ProNP y la troponina y el dímero, ¿no? Este es un estudio multicéntrico, ya un poco para ya ir terminando, es un estudio colombiano que estuvo bien organizado, participaron 11 unidades de cuidados intensivos, ¿no? Fue un estudio multicéntrico, un estudio llamado MISCO por ellos, y en el cual se observaron, pues, hicieron una comparación de sus pacientes mix versus el estudio hecho italiano, así como también sus pacientes con los de Estados Unidos. Y vieron pues que tuvieron una diferenciación muy alta, ¿no? O sea, el uso de inotrópicos era mayor, el uso de inmunoglobulina, ¿no? La diarrea era más frecuente. En cuanto a lo que es el soporte inotrópico era mayor, la diarrea, el shock, ¿no? Y la inmunoglobulina. Para mí, este estudio es el que más se asemeja a la de nosotros a nivel latinoamericano. Por eso que es importante como iniciativa, ¿no? Hacer un estudio multicéntrico de todas las unidades para poder tener datos fidedignos de el comportamiento del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? A nivel de lo que era de la anticoagulación, también salió un estudio basado en lo que era el puntaje del dímero D, así como también lo que era la tromboelastografía rotacional, ¿no? Que estaba elevada, ¿no? Es importante también la ecografía a nivel de emergencia, que nos ayuda mucho para la intervención terapéutica. Bueno, esto simplemente volverles a mencionar que los factores de riesgo para shock eran pues la edad comprendida ahí, mayor de 6 años, mayor de 13 años, negros no hispanos o blancos hispanos, dolor abdominal, disnea,
el ProNP y la troponina, ¿no? Igual acá, ¿no? Los factores con compromiso coronario, varones, ProNP elevada y compromiso mucocutáneo, ¿no? Acá podemos ver el compromiso de shock de acuerdo a las edades. En el varón era mayor compromiso coronario, ¿no? Y la respuesta, lo mismo, ¿no? El ProNP, el PCR, la ferritina estaban elevados como factores asociados para ingreso a una unidad de cuidados intensivos, que debutaban con shock y que hacían un compromiso cardiovascular. Esto es lo mismo, ver cómo la probabilidad, ¿no? De acuerdo a los marcadores que se encontraban elevados, ¿no? O sea, mayores de 5 años tenían mayor riesgo, disnea y dolor abdominal siempre estaba presente, mayor alteración laboratorial era frecuente en estos pacientes, ¿no? Esto fue una evaluación ecocardiográfica longitudinal de las arterias coronarias según la intervención y se Estaban dio, diciendo, ya no pueden entrar. Bueno, en resumen, lo que hemos visto nosotros son disfunciones ventriculares, compromisos coronarios y que han tenido una buena evolución con la respuesta a la inmunoglobulina, ¿no? Bueno, esta es otra serie de casos, lo voy a avanzar rápido, y siempre la mortalidad iba asociada a elevación de marcadores inflamatorios altos, ¿no? Involucrar a la unidad de cuidados intensivos, lógicamente, todo paciente con mix y con ciertos factores que ya les he mencionado, debían ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Mencionarles que el mix puede tener un shock distributivo o de tipo cardiogénico. Para ello, pues, teníamos que definir si era cardiogénico, pues, limitar la sobrecarga de fluidos, y lo otro es, si era distributivo, pues, darle norepinefrina de primera elección. Bueno, esto es para mencionar la ley de Franz-Starling, no sobrecargar el corazón. También inflamación a nivel de miocarditis, tener en cuenta. Y bueno, pues las terapias del shock cardiogénico, siempre pues a la mano, dobutamina, milrinona, que sabemos que en algunas instituciones hay ya acá en el Perú, evitar siempre dopamina, epinefrina, y tener en cuenta que estos pacientes pueden hacer un síndrome de bajo gasto y vasoplegia intensa, y por lo tanto ingresan a ventilación mecánica, y esto puede reducir la poscarga, ¿no? Consideraciones, bueno, las mismas de lo que es en cuanto al tratamiento, el tratamiento específico inmunomodulador, que muchas veces no ha sido necesario en el caso de nuestros pacientes. Esto es un estudio de Miscaten, simplemente para mencionarles que se encontró una serie de casos que eran diagnosticados con MIS, pero que tenían una inflamación. Y por último, esto es el estudio MISCO, y como ustedes podrán ver, miren la relación con la que se compararon Estados Unidos y con el Reino Unido, y pues tuvieron una elevación, un incremento de porcentaje de los pacientes con shock, la elevación de la troponina era alta, la elevación del ProNP elevado, ¿no? Así como también la hipotensión también era elevada, ¿no? Entonces, nuestra realidad LATAM o latinoamericana es totalmente distinta. Esto podría ser atribuido a la accesibilidad o a la atención tardía a nuestras unidades hospitalarias. Bueno, eso es todo lo que les quería traer, y muchas gracias por la invitación. Doctor Domínguez, muy, muy agradecido por su presentación. Extensa, yo tenía varias preguntas, pero en el camino las ha ido respondiendo en la forma más adecuada. Ha habido varias preguntas, pero por el tiempo vamos a dejar, puede usted dar su correo para que pueda resolver algunas inquietudes, ¿no? Y poder, digamos, determinar el afán de aprender más. Yo doy las gracias a todos, ¿no? Damos por terminada la sesión, la educación académica, y doy pase al doctor Mariño para que dé las últimas palabras. Muchas gracias, doctor Tosaico y doctor Jesús Domínguez. Sí, efectivamente, muy amplia y muy complementada la presentación. Creo que nos ha servido a todos. Esto, como queda grabado, vamos a poder revisarlo también, y como dijimos las preguntas, de repente ya podemos luego hacerle a su correo.
Muchas gracias por esta presentación y ya los invitamos en el mes de mayo a las siguientes charlas que van a ser de abdomen agudo en tiempo de COVID, así como manejo de la epilepsia en pediatría en el siguiente mes. Muchas gracias a todos y que tengan a nombre del Comité Ejecutivo de Cuerpo Médico un feliz día de trabajo próximo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos.